Bueno, en este webinar lo que vamos a estar hablando es estos 5 pasos de realmente cómo debería o cómo realmente una persona puede volverse o tiene la probabilidad más alta de volverse un verdadero trader. Lógicamente la mayoría está de acuerdo en que la mejor y más efectiva forma de obtener y aprender una habilidad es por medio de que alguien que ya tiene dicha habilidad y que bueno, que al tenerla le pueda mostrar, le pueda ayudar individualmente cómo obtenerla. Lógicamente, este concepto sea a lo mejor aprovechado, a lo mejor realmente no sea lo que parecería ser una tutoría o alguien que realmente le enseñe, realmente no está haciendo este trabajo, pero vamos a ver esta cuestión de una manera más objetiva. En este webinar el objetivo es que usted observe el proceso de aprender de alguien más para llegar a ser un trader exitoso, pero de una manera más objetiva, ¿okay? Más allá de lo que a lo mejor muchas veces percibimos. Entonces, vamos a comenzar comparando un poco para que nos empecemos a tener una idea de lo que estoy hablando. Lo que es el sistema educativo hoy en día, y estoy hablando en general, en muchos de nuestros países, ¿no? A lo mejor en otros países ya está cambiando más pronto, pero el sistema educativo hoy en día en la mayoría de los países es que, bueno, y al estudiarlo, al verlo en este momento, es para que usted, si observa este modelo, okay, observa un modelo parecido, okay, en cuanto a poder aprender a hacer trading o cómo ser realmente un trader, okay, pero de esta manera usted va a tener un verdadero enfoque y un entendimiento más claro de realmente cuándo sí le pueden ayudar, cuál es la mejor manera de que realmente usted pueda aprender a hacer trading. Es decir, porque si no, realmente no va a estar haciendo cosas distintas. En otras palabras, estará haciendo lo mismo que los sistemas educativos hoy en día, que la mayoría están obsoletos. Uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestros sistemas educativos de todo el mundo, inclusive en países como los Estados Unidos y otros países desarrollados, es que no han podido cambiar tan rápido como en la era de la información. El conocimiento está cambiando constantemente, las sociedades están cambiando constantemente, pero el sistema educativo no. Y ese es un problema de fondo. La educación pública y gratuita, como la conocemos hoy en día, no existía. ¿Okay? La gente no aprendía de la manera en que hoy se hace. Por ejemplo, en Atenas clásico había escuelas, las primeras academias de Platón eran academias de reflexión, de conversación y de experimentación libre. Es decir, la instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, en otra cultura, otra civilización, la educación en Esparta era algo parecido a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Entonces, la forma educativa que conocemos hoy en día nace por allá a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Prusia. Esto es con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia. Los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. Entonces, su estructura heredera, es decir, del modelo espartano, fomentaba prácticamente la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. Entonces, ¿qué era lo que buscaban estos despotistas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente y que pudiera prepararse para la guerra que se daban entre todas las naciones en esa época. Después, lógicamente, con los años, este sistema se propagó por todo el mundo. De hecho, Napoleón mencionaba que él quería crear un grupo de docentes para poder dirigir el parecer de los franceses. Él se dio cuenta de ese poder, el poder de tener un grupo de personas que podían decir de las cosas cómo deberían hacer y qué es lo que realmente las personas que aprendían tendrían que hacer. Hoy día lo vemos mucho en todo el mundo, con la manipulación de los medios de comunicación y todo este tipo de cosas. Pero una vez que se establece este sistema,
lógicamente ya pasan los años y ya en la era industrial, los grandes de esta época, me refiero a los magnates, Rockefeller, Rothschild, todos estos grandes empresarios comenzaron a pensar en dónde y cómo podrían enseñar a los hijos de todos estos trabajadores, cómo enseñarles a leer y hacer los obreros más inteligentes. Y el sistema educativo desde entonces solo es una herramienta para formar trabajadores útiles al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. Ahora, una vez que este sistema está en pie, ¿okay?, el que educa y enseña es el maestro. Obviamente tenemos diferentes grados y diferentes profesores a lo largo del sistema educativo. El maestro es el cual es la figura, el que está encargado de enseñar una serie de contenidos que tocan a una edad determinada, porque alguien más lo ha determinado así. Es decir, el sistema dicta que todos tenemos que saber lo mismo cuando somos niños, incluso sabiendo que como adultos no todos sabemos lo mismo, no todos nos dedicamos a lo mismo, pero en las escuelas todos tienen que hacer lo mismo y hacerlo bien. De esta manera, las escuelas en este tipo de sistema tienen poca capacidad de responder a las necesidades individuales. Entonces, espero que estén entendiendo la idea. Básicamente este sistema, por eso es que hoy en día muchas personas están abogando para que este sistema cambie. Ahora, por lo tanto, entonces, debemos entender que la escuela no es lo mismo que educación. ¿Okay? La escuela podrá ser un mapa a la sabiduría, ¿no?, una cuestión teórica, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. Es realmente la diferencia. Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué es una buena educación? Lograr que la mayoría atraviese los estándares de calidad, que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesa individualmente para superar barreras que otros han impuesto. ¿No es el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Para ver las cosas desde otra perspectiva, tenemos que olvidar todo lo que ya sabemos, de lo que se entiende por educación, todo lo que nos han dicho que debemos cambiar o hacer en nuestra vida. Hoy en día cada vez son más los expertos que enseñan que la mejor forma para que un ser humano aprenda es la interacción, ya que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. De hecho, Aristóteles decía lo que tenemos que aprender, lo tenemos que aprender haciendo. Por lo tanto, esta primera parte de este webinar es para que reflexionen en que el sistema educativo colectivo no se centra en el resultado individual, sino en el colectivo. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, de todo lo que han aprendido, o más bien cuando estuvieron en la primaria, en la secundaria, realmente se acuerdan de lo que estudiaron? Y a lo mejor cuando tenían una conciencia, cuando empezaron a tener ese sentido del aprender, entonces ya, por ejemplo, personalmente yo me acuerdo de casi nada. Recientemente he retomado historia, todo ese tipo de cosas, pero ahora me interesa, ahora estoy interesado en esa educación. No lo aprendí porque se me impuso, sino porque ya ahora yo quiero aprender. Entonces, de esa manera, lógicamente me acuerdo ya de muchas cosas que realmente me acuerdo que vi, pero no entendí el tema, pero lo he retomado y entonces ahora lo comprendo. Lógicamente ya es de adulto. Entonces, es para que entiendan un poco este sistema. Ahora, de ahí pasamos a otro problema con el sistema educativo, pero este es un poco más a nivel profesional. Un ejemplo, aquí cerca donde vivo, aquí en Estados Unidos, por un tiempo la educación profesional o profesionista en los Estados Unidos era envidiable y aún se encuentra, según encuestas, a niveles altos. El problema es que los costos de acceso a esta educación están por los cielos, para la mayoría. Pero esos costos de educación no son un reflejo de la calidad de la educación. De hecho, la calidad y el costo están yendo en caminos opuestos.
Por ejemplo, muchos de los colegios han incrementado sus precios no porque las clases son más pequeñas y lógicamente por lo tanto se enfocan en el estudiante individualmente o porque tienen mejores centros de investigación, etcétera, sino que muchos de ellos han incrementado sus gastos por estadios nuevos de fútbol americano, mejores y más cómodos dormitorios, entre otros, ¿no? Y no necesariamente en la calidad de la enseñanza. Otra razón es que al gobierno, al dar préstamos para asistir a la universidad, hace que los colegios aprovechen este incentivo para realmente alzar los costos, aumentar los costos de operación, y lógicamente esto se lo pasan a los estudiantes y al gobierno. Okay. Ahora, lo que es peor aún, el currículum de enseñanza muchas veces conlleva clases que en la aplicación real de la profesión que se está estudiando no servirá de mucho o de nada en lo absoluto, haciendo que realmente estas instituciones de educación se vuelvan más negocios que una institución de formación de profesionales. Simplemente es esto, el sistema, muchas de estas universidades, estoy generalizando, okay, lógicamente ahí vamos a encontrar excepciones, pero simplemente entre más lento aprenda, más dinero se hace. Entre más dependa, más dinero se hace. Entre más servicios innecesarios para la formación y educación, creo más gastos, por lo tanto se incrementan los costos. Es así de simple. Entonces ahora con estas ideas en mente, ¿okay? Con esas ideas en mente, pasemos a ver lo que es el trading. Antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta, si aquí algún comentario, me gustaría ver qué opinan hasta aquí, antes de comenzar la siguiente parte del webinar, y ya pasar a la parte del trading. Si tienen algún comentario, déjenlo en el chat, por favor. Okay. Entonces ya con esas ideas en mente vamos a lo que es el trading. El propósito de que usted se dé cuenta del sistema educativo hoy en día es para que pueda rechazarlo cuando se le presente a usted, pero para enseñarle en el trading. ¿Okay? Entonces hay varias razones para que se le enseñe de esta manera sistemática. Número 1 es la manipulación. Número 2, la perpetuación. Y número 3, la dependencia. Entonces vamos a ver el número 1. ¿Por qué la manipulación? Bueno, tal como lo vimos en la primera parte, el sistema educativo como lo conocemos hoy en día fue creado principalmente para fomentar la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. Es decir, que usted se cuadre, en este caso en trading, en operar de una manera específica y sin mucha variación, lo que le hace ser predecible y pasivo. En esta razón, aunque usted tiene la habilidad de entrar y salir cuando quiera, ¿okay?, del mercado, las creencias marcadas por la forma de manipulación del mercado hacen que usted tenga miedo de hacer algo diferente marcado por ese sistema. Pregúntese, ¿okay?, quiero que lo mediten, pregúntese a sí mismo, ¿quién inventó el análisis técnico? ¿Cómo se compraba y se vendía antes del análisis técnico? El análisis técnico es una profecía de autocumplimiento, pero ¿a favor de quién? Cuando usted se haga esas preguntas y trate de contestarlas, verá que hay mucho más que solo operar obedeciendo reglas de teoría de análisis técnico, indicadores, etcétera. Entonces, lo que se hace hoy en día en la formación de un trader, generalizando, ¿okay?, estoy generalizando otra vez, lógicamente va a haber excepciones, no estoy atacando a todo el mundo, estoy simplemente poniendo la idea y el sentido de alerta. Lo que se hace hoy en día en la formación de un trader, generalizando, es sembrar un miedo, ya que se le pone límites a la persona en lugar de todo lo contrario. Y al poner límites se crea el miedo, y por lo tanto en nuestra mente ya estructurada, cuando creamos esa creencia, la forma que tiene la mente para no salirnos de esa creencia y crear fuera, o sea, crear algo fuera de esa creencia, es el miedo, o crear fuera de esa estructura.
es el miedo. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al borde de una creencia, ¿qué pasa? Tenemos miedo de hacer algo nuevo o de hacer algo diferente. Entonces, cuando ya estamos estructurados en ciertas formas de operar, porque hay ciertas reglas impuestas, ¿por quién? Digo, se lo han preguntado, bueno, eso es lo importante. Cuando entonces tenemos esta cuestión, y entonces tenemos una creencia, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el miedo. Eso es cómo la mente actúa. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que si usted empieza a aprender alguien le da un sistema, le da una metodología ya puesta, le está ya enseñando, creando límites. ¿Qué significa? Que esos límites ya van a estar creándole un miedo intrínsecamente. ¿Por qué? Porque ya le están dando límites, le están dando, esto es lo que debe hacer para que usted asume que eso es para tener éxito. Cuando realmente la realidad del mercado es que hay muchas formas de hacer dinero en el mercado. Ahora, la perpetuación. La perpetuación significa que entre más usted estudie o se tarde en entender el mercado siguiendo un currículum, más dinero gastará y por lo tanto el negocio de quien creó ese currículum será más rentable. Lo que habíamos visto en el sistema educativo hoy en día, más que nada en el profesionista. ¿Cuántas clases hay que no realmente nos ayudan a lo que estamos estudiando, pero está en el currículum? Y por ejemplo aquí en Estados Unidos cada clase cuesta. La tercera es la dependencia, que va muy ligado de la perpetuación entre que la información que realmente sirve se dé poco a poco, más dependencia la persona tendrá en que alguien que ya tiene esta información le alimente de ese conocimiento. Por lo tanto, la persona que aprende obviamente está pagando mes a mes y lógicamente ya viene la parte de la perpetuación. Entonces, ¿cómo es que se logra? Vamos a ver cómo es que se logra este sistema, cómo es que se mantiene más bien. Entonces, para que lo empiecen a buscar y empiecen a realmente estar alerta en este tipo de cosas, una buena y honrada compañía de enseñanza, es decir, para llevar a cabo la perpetuidad y la dependencia, es decir, al final, si ese es el negocio, esa es la forma de ser rentable, ¿no? Vivimos en un mundo capitalista, etcétera. Bueno, pero por lo menos si se va a dar, si lo hace honradamente, estas son la siguiente forma que regularmente van a aprender. Primero, indicadores. Después, de ahí, análisis técnico. De ahí, lógicamente, van a crear una estrategia o una serie de diferentes combinaciones de indicadores para, lógicamente, lograr una estrategia. Hay programas que, lógicamente, lo único que hacen es suplir la demanda de las personas que están simplemente siguiendo ese proceso. Pero básicamente es indicadores y análisis técnico. ¿Ok? Es ver el mercado de la misma estructura una y otra vez. Lógicamente, en lo que usted aprende la teoría, la práctica, pueden pasar alrededor de un año. ¿Ok? En promedio. Después, lógicamente, si ustedes lo han notado y ustedes opinen, pongan en el chat, eso es para discutirlo, para lógicamente hablarlo. La administración de capital se lleva a cabo, pero se lleva muy superficialmente. Es decir, nada más escucha, no operes más, no sobreoperes tu cuenta, no operes más del 5%, 3%, 1%, y ya cada quien empieza ahí medio intrínsecamente a determinar ese riesgo de acuerdo a lo que él cree, ¿no? De acuerdo a lo que ha entendido, a ese sistema que va o que es el riesgo más apropiado para esa persona, ¿no? Para este individuo. Y ya después, precio, tal vez empieza a ver, y ustedes lo van a escuchar en los foros, igual, lógicamente estos lugares donde hay mucha gente, van a ver que ya los que ya han pasado por después de mucho tiempo, han tomado cursos de prácticamente estas dos primeras partes, indicadores, análisis técnico,
empiezan a darse cuenta que el precio es mucho más fácil, ya no tienen tantos indicadores, ya, pero aún así todavía tienen la estructura del análisis técnico. Fijo, todavía ya esa creencia, esa estructura que hablábamos al principio ya está marcada, pero bueno, ya lo ven con precio, ¿no? Ya lo entienden un poco más, ya empiezan a ver ciertas características más sencillas. Y ya, si realmente esa persona sabe el market maker, es decir, cómo realmente funciona, realmente cómo es el negocio de comprar y vender y cómo los grandes mueven al mercado, entonces ya esa es la manera que realmente ahora sí todo va a dar clic, se va a prender el bombillo, ¿no?, de la cabeza. Pero ¿qué pasa? Si yo lo enseño de esa manera, pues, lógicamente todo ese proceso yo puedo en el camino meter clases e inventar clases de lo que yo quiera, así de simple. Puedo inventar una clase de anuncios fundamentales, puedo una clase de sistemas, puedo inventar, hay para todo, ¿me explico? Entonces, pero si seguimos el proceso, ¿es por qué? Porque es conveniente, porque alimenta el sistema. Ahora, ¿eso es malo? Pues júzguelo usted mismo. ¿Sí me explico? Es así de simple. Eso es algo que simplemente lo entienda y eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué de esta manera? No, ya lo estamos explicando. Entonces, realmente usted, como le decía, ya ha sido marcado cuando empieza de esta manera, ¿no? El análisis técnico se enseña como una doctrina, ¿no?, donde se le dice que esto es lo que el mercado hace y son las reglas y por esto infiere que usted haga lo que haga, ¿ok? Tiene que seguir estas reglas para ser exitoso, ¿no?, o conllevarlas, o sea, seguir esa estructura. Después los indicadores se le presentan como las herramientas que le van a ayudar a ver el mercado mientras aprende las herramientas de análisis técnico, cambios de colores, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué está pasando realmente? Usted ya ha sido marcado por la creencia de que esa es la única manera y que de ahí tendrá que encontrar una combinación de indicadores y parámetros para que obtenga algún beneficio del mercado siguiendo los lineamientos del análisis técnico. De ahí se prueban estrategias, se optimizan y bueno, ya les he mencionado ese proceso en el webinar del ciclo de la pérdida. Muchos de ahí no salen, ¿ok? Aunque vayan curso tras curso, de ahí simplemente están dando vueltas. Mientras la administración de capital, como decía, se toma muy a la ligera, ¿okay?, el precio ya y el modelo de negocio de market makers muchas veces ni se llega ahí, ni se toca, ¿okay? Entonces, al seguir este proceso, si usted sigue tomando, como decía, otros cursos, realmente no le va a hacer ninguna diferencia. Por eso es que va a escuchar que las personas dicen, yo tomé este curso o quiero tomar este curso, pero no quiero tomar un curso y después tener que tomar otro curso, porque realmente esa es la base. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Cuando usted entiende el precio y su movimiento natural en contra del tiempo, ¿okay?, usted no aprenderá una creencia o metodología, sino la naturaleza y el principio del mercado. No que cree FX logos o lo que cree otro trader o el otro trader o esta teoría, etcétera, sino cómo simplemente el precio se mueve sin influencia de nadie, ¿okay?, o sin la creencia de nadie. Son principios naturales que no importa qué crea una persona u otra, siempre será lo mismo, ¿okay? Vamos a ver a qué me refiero. De hecho, en el chat, si pueden, quiero que alguno de ustedes me diga, vamos a pasarnos para hacerlo no tan amplio. Díganme un gráfico de la temporada que quieran, de la divisa que quieran en contra del dólar. Vamos a vernos a las 6 mayores. Australiano con el 1 hora, ok. Ahí está, lo estoy abriendo ahorita. Australiano, 1 hora. Ahí está.
Aquí está Australia en 1 hora. Entonces aquí está el gráfico sin nada, ¿ok? Lógicamente vemos que ondas, y hay, lógicamente ya quien haya tenido análisis técnico, pues lógicamente va a poner líneas de tendencia, Fibonacci, ver ondas Elliott, lo que sea, ¿no? Que haya aprendido. Pero vamos a ver algo simple, que es el principio del mercado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a hacerlo, ni siquiera me voy a aquí en cualquier, incluso ahorita vamos a ver este que está como en acumulación, ¿no? Que la gente va a poner como un canal o que un triángulo, etcétera. Las formas y figuras que le quieran poner, ¿no? Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es el mercado aquí? Que es un bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, rompe esa tendencia, aquí va el mercado, primero se fue hacia arriba, pero después eventualmente rompió ese bajo y se fue todo este movimiento hacia abajo. Ahora, ¿yo tuve que poner este canal para darme cuenta? No, tuve que hacer un Fibonacci para calcular y tuve que hacer... No, simplemente el precio está, ahora viene hacia abajo, aquí el mercado se para, bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto. Cambia de tendencia, alto, alto más alto, alto más bajo, alto más bajo. Aquí se acumula, pero eventualmente hace un alto, alto más bajo. Aquí cambia, bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto. Lo mismo, alto, alto más bajo, alto más bajo, alto más... Cambia, pero después el precio mismo se compone. Y eso lo pueden ver en cualquier temporalidad, en cualquier divisa. ¿Qué significa eso? Que ustedes no necesitan... Cuando ustedes realmente aprenden, ahora sí empezamos a ver el mercado de una forma natural, de una forma sin paradigmas, sin creencias. Entonces ahora sí tenemos la libertad de qué, de entonces aprender ahora sí cómo el market maker se aprovecha de todo lo demás que la gente está viendo y se está distrayendo, y cómo es que entonces realmente su negocio es simple. Cuando tenemos el modelo de negocio, entendemos nuestras probabilidades, y entonces ahora sí vamos con la administración de capital. Tenemos, de hecho, market maker y precio pueden ser variantes, ¿no? Puede ser primero market maker, o sea, estos son esenciales. ¿Por qué? Porque esto es un modelo de negocio, ¿ok? Es decir, el market maker muchas veces lo he mencionado, y una de las cosas más importantes dentro del trading es saber contra quién realmente está operando. Es como el libro El arte de la guerra, ¿no? Debes conocer a tu enemigo. Como operadores minoristas tenemos mucha desventaja, así de simple, ya que los grandes tienen información privilegiada y mientras no sepa cómo la utilizan, ¿okay? Usted tendrá una expectativa pasiva del mercado y las herramientas del análisis técnico, indicadores, no le ayudarán a tomar la mayor ventaja del mercado, sino que le entorpecerán, ¿okay? Ya que solo opera por formas, figuras, colores, las cuales lamentablemente le hacen entrar mayormente tarde y por lo tanto con mayor riesgo. Pero usted, al solo tener esa perspectiva básica, desarrolla un miedo a realizar cosas que salgan de esa creencia. Recuerde que como seres humanos nos da miedo cuando estamos al borde de una creencia. Entonces, una vez usted entiende estos dos primeros puntos fundamentales, le dará la libertad de ver el mercado y adaptarlo a sus propias necesidades, de entender que el mercado realmente es un río constante de movimiento. En ciertas horas y días más lento que otros, pero al final constantemente en movimiento. Lógicamente debe de haber una adaptación psicológica, pero esta es más sencilla cuando ya de manera simple y sin tantas variantes usted puede hacer trading. Es por eso, después de que ha entendido estos principios, para poder interactuar de forma aún más efectiva y de acuerdo a su soporte de riesgo, se deben aprender técnicas de administración de capital para que tenga los mejores riesgos posibles debido al entendimiento del precio y el modelo de negocio del market maker, tales como el aumento y disminución de apalancamiento, toma de ganancias parciales, abrir posiciones, etcétera. ¿Okay? Por lo tanto, aprendiendo de esta manera usted
hasta este momento ya tienen la capacidad de operar y manejar sus riesgos sin ni siquiera tomar en cuenta cosas como fractales, soportes y resistencias, Fibonacci, volumen, zigzags, Elliott, chartismo, etcétera, 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 y mucho menos indicadores. Una vez que estos tres principios fundamentales están bien arraigados, ahora sí puede complementarlos con el análisis técnico para dejar correr sus operaciones, afinar sus salidas, pero no como la razón única para entrar, ya que siempre padecerá el problema de la subjetividad y los indicadores solo serán utilizados como herramientas, o sea, es decir, ya va a utilizar los indicadores como herramientas, como ayudas visuales. Por ejemplo, algo que se me ocurre, como cuando usted utiliza el mouse para su laptop, es decir, no quiere decir que no pueda mover su cursor sin el mouse en una laptop, ya que tiene su touchpad, ¿no?, que está en medio regularmente de las laptops. Puede utilizarlo con los dedos, pero el mouse para muchos es más cómodo. Pero con esta analogía, el indicador no será, o sea, para que entienda con esta analogía, el indicador no será el que le dé las decisiones, ¿okay?, sino el que lo guíe, le dé probabilidad, etcétera, pero no el que determina realizar un trade. Por lo tanto, ahora sí, toda la información que existe gratuita en el Internet, los foros, los videos en YouTube, tendrá un mejor sentido y usted será capaz de filtrar la información entre lo que sí es una buena idea, lo que va de acuerdo con esos principios, precio, market maker y administración de capital, y cuáles son solo ganchos o estrategias desde la perspectiva común que la mayoría tiene. Usted ya no buscará información y será llevado de viento en viento, sino como cualquier persona que ama el estudio, será con el hambre de saber, no como necesidad, sino como satisfacción. Por eso es que, como decía, por eso es la importancia de realmente tener esa perspectiva. Aquí me decían que, por ejemplo, el euro, a ver. Es decir, ya casi estamos llegando al final. Es decir, si ustedes ven cualquier temporalidad, el mercado eso es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es empezar a quitarse esos paradigmas. Eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. Cuando usted se sale de ese sistema y entonces entiende qué tan libre es para tomar una decisión de operar, comprar y vender, ahora sí utiliza esa libertad de poder entrar y salir cuando usted quiera. ¿Por qué? Porque ya reconoce ciertos puntos, simplifica esos puntos y sabe dónde salir y sabe dónde entrar. Y entonces simplemente maneja su riesgo conforme a esa probabilidad que el mercado consistentemente hace. Y no necesita todo ese tipo de cosas que herramientas y todo ese tipo de como les decía, cosas que le van a entorpecer si las utiliza desde el principio. Después las utiliza al final, entonces eso sí le va a dar la diferencia. Es decir, por eso es que, de hecho, la mayoría de las personas que entreno y operan conmigo en tiempo real pueden tener resultados consistentes en un tiempo reducido. No necesitan ser expertos, sino saber cómo simplificar las cosas desde el principio. Como en la Atenas antigua, ya lo había mencionado, se adquiere una habilidad con la reflexión, conversación y experimentación libre. Entre menos cursos y análisis técnicos sepa, mejores resultados tienen. De hecho, los que ya tienen otros hábitos y paradigmas tienden a llevar un proceso de adaptación más lento, pero aún así es considerablemente rápido. Sea quien sea que le enseñe, ¿okay?, es decir, o que usted escoja como mentor, debería tener estas características. Es decir, espero que ahora tenga un mejor juicio para ver por su mejor interés y que entienda mejor un sector de negocio del Forex, el de la educación. De esta manera, también espero que tenga una idea de cuál es la manera más eficaz de aprender una habilidad de otra persona, en este caso, hacer trading. Entonces, de hecho, les recomiendo que escuchen los testimoniales de las personas que han tomado el entrenamiento, que están operando. Regularmente todos traen lo mismo, y es lo que estoy explicando. Han tomado cursos, no salen de ese círculo, entonces cuando ya vemos y al revés, empezamos de nuevo, arreglamos y entonces empezamos ese proceso, entonces ahora sí la perspectiva cambia, se liberan, por fin salen de ese sistema, ¿okay?,
de hacer las cosas bajo ciertos lineamientos ya puestos para alguien más. Hasta ahora, me gustaría que me dijeran si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo. Aquí. Okay. Está bien. Me da gusto que ese es mi propósito. Les digo, de hecho les había comentado en la página de fxlogos.com, pueden registrarse. De hecho, una de las razones por las que creé este curso de análisis técnico, lo puse en la página gratis, es porque eso es porque lógicamente lo pueden estudiar cuantas veces quieran, ¿ok? Pero ya ahora entienden esa parte. ¿Por qué? Porque realmente alguien que nada más les diga, pues en el análisis técnico y te enseña la teoría, vas a ser exitoso, es prácticamente a lo mejor un 1% o 0.05% a lo mejor va a ser exitoso simplemente con esa teoría. Pero lamentablemente no, necesita ir más allá y utilizar el análisis técnico hasta el último, no al principio. Exacto, José Tomás, el secreto consiste en conocer fundamentalmente el principio del mercado y de ahí se desprende el éxito de este negocio. Es decir, exacto. Si yo como persona, yo como les digo, mira, toma este curso y aquí está la estrategia de no sé qué, o el 384, o no sé, le puedo poner el nombre que quiera a la estrategia o lo que sea. Y nada más enseño de esa manera, realmente ahí es el problema desde el principio, que estoy limitando a la persona de que el mercado debería moverse así, que esa es la estrategia para tener ese éxito que se busca. Pero cuando entonces vemos todas las variantes, yo puedo enseñar, mira, ya entendí este principio primero, y ahora basado en todo ese principio, este es como yo lo aprovecho, esta es mi forma personal de hacerlo. Ahora sí tiene más sentido, porque la persona ya puede copiarlo, pero también ya sabe que él puede adaptar al mercado a sus propias necesidades. La paciencia no se va a eliminar, la cuestión emocional va a seguir trabajándose, no se quita, pero el entendimiento es mucho más claro y evita estar dando una vuelta de años, a veces para muchos, de realmente aprender cómo puedo aprovechar el mercado de forma simple. Muchos de ustedes, si ya tienen más experiencias en no trading, no han escuchado, van a escuchar eso. La mayoría que ya hace trading, vive esto, le va a decir que es bastante sencillo, pero para llegar a esa sencillez tuvieron que dar a lo mejor mucha vuelta. Okay. Para mí, la diferencia es que, bueno, al estar dentro del negocio, dentro de una compañía que se dedicaba a vender cursos, aunque es toda la primera parte que empezaba a indicar el análisis técnico y hacia abajo, o al revés de lo que debería hacer, lógicamente la persona que tenía la capacidad económica de llegar a comprar toda la información finalmente tenía éxito, pero ya tenía que haber desembolsado bastante dinero. Entonces eso me ayuda, y la diferencia entre la mayoría de ustedes es que no están dentro del negocio, es que están aprendiendo todo desde afuera, no desde adentro. Entonces esa es una diferencia también muy importante, circunstancial, sí, digo, así es la vida, ¿no? A veces, como en el libro de Malcolm Gladwell, a veces las circunstancias para unos es diferente, que hace que realmente tengan más éxito que otros. Simplemente tienen ventajas que otros no tienen, y así, ¿no? Así son las cosas. Me tocó aprender esto, y bueno, es lo que estoy tratando de que muchos de ustedes no caigan en ese mismo camino. No se vayan por los nombres
de por ejemplo, de colegios, universidades, escuelas, academias, o sea, ¿por qué? Porque cuando vimos, ya sabemos que es una academia, es decir, no que todas sean malas, pero necesitan ser mejores, tener un mejor juicio de realmente por qué tanto tiempo o cuál es realmente el currículum, si no explico, y que tengan mejor esa idea para que puedan realmente buscar su mejor opción. Entonces, mi página es fxlogos.com. Y ahí lógicamente van a encontrar el canal de YouTube, Facebook, Twitter, y lógicamente estamos en contacto. Espero que estén bien. Esto sería todo por hoy. Cualquier cosa estamos en contacto. De hecho, estén pendientes de su correo electrónico si se registran, porque regularmente los viernes, digo, puede ser, ahorita estoy pensando en los viernes, pero puede ser cualquier otro día, voy a estarlos invitando a que esté interesado a participar en sesiones de cómo operamos en vivo, para que lógicamente puedan asistir, vean lo que se hace, que es en tiempo real y no es teoría, sino es aplicación. Y bueno, estén pendientes de su correo. Yo digo, este mes me voy de vacaciones, pero yo creo que para marzo, primeros de marzo, tal vez para el viernes de Non-Farm, estaré mandando las invitaciones para quien esté interesado. Digo, el cupo es limitado porque no es un webinar ni nada así, pero bueno, estamos en contacto. Que estén bien, buen fin de semana para todos. Este es Luis Morelos, FX Logos. Hasta luego. Un trader exitoso, pero de una manera más objetiva, ¿okay? Más allá de lo que a lo mejor muchas veces percibimos. Entonces, vamos a comenzar comparando un poco para que nos empecemos a tener una idea de lo que estoy hablando. Lo que es el sistema educativo hoy en día, y estoy hablando en general, en muchos de nuestros países, ¿no? A lo mejor en otros países ya está cambiando más pronto, pero el sistema educativo hoy en día en la mayoría de los países es que, bueno, y al estudiarlo, al verlo en este momento, es para que usted, si observa este modelo, okay, observa un modelo parecido, okay, en cuanto a poder aprender a hacer trading o cómo ser realmente un trader, okay, pero de esta manera usted va a tener un verdadero enfoque y un entendimiento más claro de realmente cuándo sí le pueden ayudar. Bueno, en este webinar lo que vamos a estar hablando es estos 5 pasos de realmente cómo debería o cómo realmente una persona puede volverse o tiene la probabilidad más alta de volverse un verdadero trader. Lógicamente la mayoría está de acuerdo en que la mejor y más efectiva forma de obtener y aprender una habilidad es por medio de que alguien que ya tiene dicha habilidad y que bueno, que al tenerla le pueda mostrar, le pueda ayudar individualmente cómo obtenerla. Lógicamente este concepto sea a lo mejor aprovechado, a lo mejor realmente no sea lo que parecería ser una tutoría o alguien que realmente le enseñe, realmente no está haciendo este trabajo, pero vamos a ver esta cuestión de una manera más objetiva. En este webinar el objetivo es que usted observe el proceso de aprender de alguien más para llegar a ser prácticamente la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. Entonces, ¿qué era lo que buscaban estos deportistas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente y que pudiera prepararse para la guerra que se daban entre todas las naciones en esa época. Después, lógicamente, con los años este sistema se propagó por todo el mundo. De hecho, Napoleón mencionaba que él quería crear un grupo de docentes para poder dirigir el parecer de los franceses. Él se dio cuenta de ese poder, el poder de tener un grupo de personas que podían decir de las cosas cómo deberían hacer y qué es lo que realmente las personas que aprendían tendrían que hacer.
hoy día lo vemos mucho en todo el mundo, con la manipulación de los medios de comunicación y todo este tipo de cosas. Pero una vez que se establece este sistema, dar cuál es la mejor manera de que realmente usted pueda aprender a hacer trading. Es decir, porque si no, realmente no va a estar haciendo cosas distintas. En otras palabras, estará haciendo lo mismo que los sistemas educativos hoy en día, que la mayoría están obsoletos. Uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestros sistemas educativos de todo el mundo, inclusive en países como los Estados Unidos y otros países desarrollados, es que no han podido cambiar tan rápido como en la era de la información. El conocimiento está cambiando constantemente, las sociedades están cambiando constantemente, pero el sistema educativo no. Y ese es un problema de fondo. La educación pública y gratuita, como la conocemos hoy en día, no existía. ¿Okay? La gente no aprendía de la manera en que hoy se hace. Por ejemplo, en Atenas clásico había escuelas, las primeras academias de Platón eran academias de reflexión, de conversación y de experimentación libre. Es decir, la instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, en otra cultura, otra civilización, la educación en Esparta era algo parecido a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Entonces, la forma educativa que conocemos hoy en día nace por allá a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Prusia. Esto es con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia. Los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. Entonces, su estructura heredera, es decir, del modelo espartano, fomentaba